la gente dice, bien, bien que sea gay, pero no hable tanto de eso en la campaña política. O no sea tan gay, sí, trate de parecer normal, le dicen a uno. ¿Qué implica para una persona diversa en nuestro país participar en política? Bueno, lo que primero implica es reconocer o manifestar una realidad. Cuando a las personas en Colombia mayores de edad les preguntan, particularmente el DANE en el marco de la encuesta de cultura política, si estarían dispuestos o dispuestas a votar por personas que tienen algunos criterios especiales de diversidad, como por ejemplo mujeres, campesinos, indígenas, negros o negras o personas con discapacidad. En promedio, en algunos menos, en algunos mucho más, 9 de cada 10 personas estarían dispuestas a votar por ese tipo de candidatos o candidatas. Pero cuando se les pregunta si estarían dispuestos a votar por una persona con orientación sexual o identidad de género diverso, solamente el 77% de las personas en Colombia estaría dispuesto a votar por mí. Eso significa que 23 personas, en particular 18 de ellas dirían por Oviedo no, simplemente porque es gay. Si les dijéramos, posiblemente, Oviedo tiene buenas ideas, ¿por qué no lo escucha? No, porque Oviedo es gay. 18 de cada 100 personas en Colombia y 5 les daría miedo expresar ese rechazo frente a la diversidad en la participación en política. Entonces creo yo que el primer elemento de participar en política, siendo abiertamente hombre gay, es reconocer que la carrera es más difícil y que la cancha está desnivelada. Por otro lado, es enfrentarse a unos estereotipos en el marco de la mojigatería de la sociedad colombiana, en donde la gente dice, bien, bien que sea gay, pero no hable tanto de eso en la campaña política. O no sea tan gay, ¿sí? Trate de parecer normal, le dicen a uno. Claro, nosotros somos personas fuera del estándar común, pero no somos anormales o no somos alteraciones. Por consiguiente, creo yo que enfrentarse de primera mano a que les respire en la nuca la mojigatería de la sociedad colombiana en el marco de la discriminación de las personas LGBTIQ+, pues es el segundo elemento más importante. Y el tercero es que todavía muchas personas frente a las prioridades del país, como por ejemplo la seguridad, consideran que la seguridad es de machitos, de hablar duro, y por consiguiente dudan que un hombre gay, ¿sí? Y además de centro, en mi posición ideológica de centro, un poco inclinado hacia la derecha, pues podamos ser responsables de una prioridad tan importante para el país como es la seguridad. Entonces, hechos concretos, cancha desnivelada, pero también estereotipos, muchos de ellos escondidos, es uno de los elementos que distingue o que puedo resumir de mi participación en política como hombre abiertamente gay. ¿Qué tan abiertas consideras que están las organizaciones políticas a promover la diversidad en el ejercicio político? Las organizaciones políticas, bueno, nuevamente hablemos con los números. Cuando a esas personas, particularmente a las 23 de cada 100, que dirían yo no estoy dispuesto a votar por un gay o por una lesbiana o por una persona transexual, el DANE en la encuesta de cultura política les pregunta, venga, ¿usted por qué cree que ese tipo de personas enfrentan esa dificultad? Y ellos responden el 58% por discriminación. Entonces, acusar a que los partidos políticos no están dispuestos a establecer una participación diversa, pues sería algo equivocado. Creo yo que tenemos una discriminación generalizada y un estereotipo negativo en contra de la población con orientación sexual e identidad de género diverso, que creo yo que lo que hace es replicarse en las decisiones
replicarse inercialmente en las decisiones que toman los partidos políticos alrededor de estos asuntos. Particularmente en tu candidatura a la alcaldía de Bogotá, ¿encontraste barreras por parte de la ciudadanía debido a tu orientación sexual y de qué manera se manifestaron? Bueno, creo que fue abiertamente discutido ese asunto, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en la campaña que estuve desarrollando para la alcaldía de Bogotá, el momento de la ciudad esperaba una respuesta contundente en materia de temas como la seguridad, la movilidad y la superación de la pobreza. Y se sentía claramente en la calle o en los debates o en los escenarios que siempre en la seguridad Oviedo de pronto no era tan contundente, pero simplemente por ser gay. De pronto el tema de seguridad para la gente, entre comillas, le puede quedar grande a ese candidato. Creo yo que ese es uno de los elementos y al mismo tiempo la ciudadanía todavía tiene estereotipos, ¿sí? Entonces cuando estábamos en el proceso de recolección de firmas, pues a veces muchos señores o señoras decían, no, por ese marica no voy a votar y tampoco le voy a dar la firma. Pero son cosas parte de la cultura que tienen que resolverse con la educación, pero algo en lo que hubiera sido vetado o excluido simplemente por mi orientación sexual, tengo que decir rotundamente que no. Son los estereotipos que se replican en la política. Hablemos ahora del Consejo de Bogotá. ¿Existe en el Consejo de Bogotá alguna agenda política enfocada en las personas con identidades, con orientaciones y expresiones de género diversas? Si existe, ¿en qué consiste esta agenda y cómo se ha implementado? En Bogotá existe aproximadamente un 9.4% de la población mayor de edad que es discriminada por criterios como su aspecto físico, por ser pobre, por ser negro o negra, por ser indígena, por ser gay, lesbiano, transexual o por ser venezolano o venezolana. Y ya está demostrado que romper con estos elementos de discriminación requiere intervenir los entornos educativos para que el hostigamiento escolar basado en discriminación por estereotipos o por diversidades pues no exista o se gestione eficientemente por los docentes y directivas de las sedes educativas. Por consiguiente, como iniciativa de los cabildantes estudiantiles de Bogotá recibimos una propuesta para buscar que en el marco del estricto cumplimiento de la Ley 1620 de 2013 y de la Ley 2025 de 2020, en los comités de convivencia, manuales de convivencia y las escuelas de padres y madres y cuidadores, se dé una capacitación por docentes y directivas preparados para que podamos entre todos, el entorno familiar y el entorno educativo, gestionar el dolor y el daño que causa el hostigamiento escolar basado en cualquier tipo de discriminación, pero en particular asociada con la orientación sexual e identidad de género. Tuvimos un primer intento en el que medimos el termómetro, medimos la temperatura y fue triste encontrar que todavía hay apreciaciones que hablar de educación sexual pertinente por los criterios de edad o hablar de orientaciones sexuales o identidades de género diverso, todavía es considerado por algunos o algunas personas en política como hipersexualización o como generar alteraciones psicológicas o biológicas. Entonces creo yo que es importante generar conciencia de que la política también debe responder a que la garantía de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diverso también se exprese en los entornos educativos. Esto no se trata de invitar a los niños que se vistan de niñas o a las niñas que hablen como niños, sino verdaderamente poder gestionar el dolor que puede generar una expresión temprana de una orientación sexual o identidad de género diverso en las personas que las expresan, pero también en evitar las equivocaciones o la creación de estereotipos en su entorno, particularmente en el entorno educativo. Creo yo que esa es la agenda más importante. Estamos convencidos que la educación es clave para este tema y quisiéramos
también trabajar fuertemente por las acciones afirmativas de inclusión económica, de inclusión productiva e inclusión laboral de la población con orientación sexual e identidad de género diversa. En el aspecto estatal, ¿qué acciones debería promover el Estado colombiano para garantizar los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+? Yo creo que buscar cuotas o garantías personalmente, en mi apreciación, no es el camino. Yo creo que el Estado lo que debe garantizar es que la educación ayude a neutralizar esos estereotipos que están tan arraigados en nuestra sociedad. Por ejemplo, necesitamos que haya niños o niñas que no sufran, por ejemplo, casos como el que yo sufrí en el entorno educativo de solo hombres, en el cual inicié mi segundo de primaria hasta todo el bachillerato, y es que por el hecho simple de que mi voz es un poco más aguda que la de los niños o de los jóvenes, yo era un niño con voz de niña y por consiguiente automáticamente quedaba excluido de cualquier acto colectivo entre estudiantes en mi colegio. Y ese tipo de elementos son supremamente costosos para la sociedad. Entonces creo yo que más que el Estado garantice, lo que necesitamos es que el Estado transversalmente logre que la educación sea una fuente de reconocimiento de que la diversidad también es importante en la política. Es clave que podamos tener participación en la política cuando nos ganemos los votos y cuando seamos capaces de verdaderamente demostrar que tenemos la posibilidad de gobernar, de hacer control político o de ejercer funciones judiciales dentro de las tres ramas fundamentales del Estado. Creo que ese es un elemento fundamental que debe hacer el Estado. Y finalmente, creo yo que un hecho transversal, que también es muy importante para garantizar esa participación efectiva de la población diversa en política, es una causa mucho más amplia y es lograr la financiación estatal de las campañas políticas en el país. Creo yo que el hecho de tener ese enfoque donde hay participación de privados en la financiación de campaña expone a las personas en desventaja en esa cancha desnivelada a también tener desventajas en la financiación de esos procesos políticos. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que le darías a las personas diversas para que participen en política? Creo que lo más importante es seguir intentándolo, pero al mismo tiempo reconocer que entre nosotras y nosotros no necesariamente son unos u otras los que están siendo los indicados para representarnos. Es importante que entre nosotros no empecemos a asumir que mi legitimidad dentro de la población LGBTIQ+, por ejemplo, no es tan fuerte por ser un hombre gay privilegiado, sino que reconociendo que tal vez esa sea una realidad, podamos unir esfuerzos para que masivamente también nuestra población logre acciones afirmativas en política y podamos tener esa participación incidente en escenarios políticos, sobre todo en los basados en elección popular.